En esta noche y gracias al Señor que nos da esta bendición de reunirnos una vez más aquí en este lugar. A veces no le es muy fácil a algunos hermanos congregarse los miércoles por razones de, pues varias razones, ¿no? Y estemos orando simplemente para que el Señor siempre motive nuestros corazones para seguir adelante, para seguir congregándonos. En otros lugares difícilmente se congregan porque no hay lugar, porque hay persecución y otras cosas más. Pero gracias al Señor que nosotros tenemos todos los recursos, todas las alternativas para poder reunirnos en este lugar y seguir alimentándonos con la palabra del Señor, ya que eso es lo que al final nos ayuda a seguir adelante en las cosas del Señor. Entonces quisiera que en esta noche tomáramos la palabra de nuestro Dios y vamos a estar viendo el tema consagración divina. En este tema vamos a hacer énfasis en algunos puntos muy importantes, como por ejemplo la familia y desde luego el compromiso de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, quisiera invitarles a buscar en el libro de los Jueces, en el capítulo 13, vamos a estar ahí buscando algunos versículos de este capítulo. El libro de los Jueces es un libro de carácter histórico, ya que nos narra, entre otras cosas, la historia del pueblo de Israel desde diferentes ángulos, diferentes perspectivas. Y en este libro vamos a ver un personaje que tal vez ustedes ya han escuchado de él en otras ocasiones. Este personaje es Sansón. ¿Sí han escuchado de este personaje? Su padre fue un hombre llamado Manoa, mientras que el nombre de su mamá no se menciona en la palabra de Dios. Pero en este capítulo del libro de los Jueces encontramos por lo menos 7 cosas que llevaron a este hombre a tomar decisiones, y muchas de estas decisiones fueron equivocadas, rotundamente equivocadas. Así es de que, ¿ya están ahí en este capítulo? Bien, para contextualizar el tema, dice la palabra de Dios en el capítulo 13 de Jueces: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos, y dice la palabra, por 40 años. Es interesante notar que en este capítulo hace referencia al capítulo 2, hay un común denominador. Ahí en Jueces, veamos en el capítulo 2, y dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, hay una constante de parte del pueblo de Israel, y esa constante es: volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y la razón por la cual Dios levantó jueces es en el versículo 16 del capítulo 2. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Es decir, el pueblo de Israel pudo contemplar las maravillas de Dios, pudo contemplar las bendiciones de Dios, pudo contemplar el poder de Dios en diferentes facetas. ¿Recuerdan ustedes cuando los sacó primeramente de la tierra de Egipto con mano poderosa? Qué impresionante fue la manera en que Dios se manifestó y pudo sacar a una gran cantidad de israelitas y los llevó por el desierto y abrió el mar, y una columna les protegía, una columna de fuego durante la noche y una nube durante el sol que penetraba fuertemente. Y Dios estuvo ahí, y ellos pudieron ver también
el maná, cuando ellos tenían hambre, Dios les envió esa, dice la Biblia que una figura de culantro, así se llama, y algo menudito, ¿verdad? Y ese fue el maná que descendió desde el cielo. En una ocasión ellos se cansaron del maná, se cansaron y pidieron a su líder que les diese carne y se rebelaban una y otra vez, pero pudieron palpar ellos a un Dios omnipotente, pero que con el tiempo se les olvidaban sus raíces, se les olvidaban sus convicciones. En el capítulo 2 dice que después de la muerte de Josué, dice el versículo 2:7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, ¿qué dice? Todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor por ellos? ¿Y de qué forma? Entonces murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová de 110 años. Los sepultan, y el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Me llama mucho la atención, hermanos, esta parte. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por el pueblo de Israel. Entonces el común denominador era apostatar. Dice ahí el encabezado, apostasía, de Israel. Esta palabra apostatar es darle la espalda a Dios, es apartarse del camino de Dios. Como dice ahí el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces esa es la palabra de apostatar. La apostasía es apartarse, dejar a Dios. Y entonces Dios, al ver las condiciones en las que el pueblo se encontraba, levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales dice la palabra de eso en el versículo 17, ¿qué? Adoraron. ¿Qué más, hermanos? Y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Y dice, ellos no hicieron así. Estos dioses, Baal y Astarot, eran los dioses de los filisteos. A Baal con el tiempo se le llamó Baal-zebú o Belzebú. Recuerden que el nombre filisteo significa amantes de Dios, pero ellos amaban a estos dioses paganos y a ellos les servían. Pero el pueblo de Israel entonces empezó a hacer exactamente lo mismo. Empezó a adorar a los Baales, a Astarot. Y entonces entra este personaje en el capítulo 13 llamado Sansón. Dice que este hombre era algo muy especial. Sansón tenía un detallado propósito de Dios. Recordemos que el tema es consagración divina. Y aquí vamos a encontrar errores y consecuencias muy tristes de parte de este varón llamado Sansón. Él tenía un propósito, así como tú y yo tenemos un propósito en este mundo. Yo no creo en un Dios de casualidad. Yo creo en un Dios de propósitos y bien definidos, bien trazados, porque Él es perfecto. A Él nada se le sale de control. Yo no creo en una persona que diga, bueno, pues es que yo no sé qué estoy haciendo en este mundo, creo que soy producto de la casualidad. No, Dios tiene un propósito. Y ese propósito, principalmente en estos tiempos, es que las personas conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Ese es el principal propósito. Y después de ahí tiene otros propósitos, como por ejemplo,
que podamos servirle a Él con integridad y con fidelidad, y además de tener una vida consagrada a Él. Sin embargo, el camino no es fácil, porque encontramos muchos problemas, muchos obstáculos, y quiero notar algunos errores de aquí. Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, ¿estamos ahí? Bien, creo que algunos o la mayoría hemos estudiado un poquito acerca de la vida de Sansón. Entonces voy a mencionar los errores, las consecuencias muy lamentables de parte de este varón, y además mencionar dónde está la cita bíblica. Por ejemplo, el primer error de él, ¿sí? Sansón se inclinó por las mujeres que no pertenecen a su nacionalidad. Él tenía prohibido emparentar con las mujeres de otros pueblos por causa de los dioses a los cuales ellas adoraban. Noten ahí más adelante en el capítulo 14. Desde el 13 empieza a narrarnos el nacimiento de este varón. Y dice ahí el 14, versículo 13. Si lo tienen ahí, hermanos. A ver, dice ahí la palabra de Dios. Mas si no me lo podéis. 14 del 1 al 3. Voy a leer. Gracias, hermana, discúlpeme. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron: no hay entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Tómame esta por mujer, porque ella, dice, me agrada. Había dicho Jueces 14 del 13. A veces que nos equivocamos en algunas citas, me gusta ver la transmisión ya después de que compartimos el tema, porque me pongo a ver mis errores. Y vaya que el que está al frente, el que habla más, se equivoca más. El que no habla, pues no se va a equivocar tanto. Pero el que habla se equivoca más. Y dije: aquí me equivoqué, aquí en vez de decir Corintios, dije primero de Crónicas, y empiezo a analizar todos mis errores ahí en la transmisión, y bueno, tratamos de corregirlos, entre otras cosas. Pero aquí dice que Sansón cometió este error tremendo. Dios les había dictado que no deberían emparentar con mujeres de otros pueblos por causa de los dioses paganos por cuyas personas adoraban. Pero Sansón cometió este terrible error. Se inclinó por esta mujer que no debería. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos un pueblo santo y apartado para el Señor. Somos un pueblo, somos un linaje escogido, dice así la palabra del Señor. Y que ahora en Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes, y que nosotros ahora le pertenecemos a Él. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 16, 19 y 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, el cual está en vosotros? Y luego más adelantito dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero saben que esta situación no la tomó muy en cuenta Sansón. Dios le había dicho no, pero él dijo sí. Y a veces nosotros como padres también cometemos errores de no apretar un poquito más ahí las convicciones de nuestros hijos, y los dejamos que toman decisiones que no son las que Dios quiere, y en lugar de estorbarles, los empujamos para que hagan y busquen donde no deben de buscar. Podrán poner 1 y 1000 excusas,
Pero cuando Dios le dijo a este varón que no buscara otras mujeres, él se fue en contra de la voluntad de Dios y entonces se vio metido en serios problemas. Ese fue un error terrible. Por eso nosotros tenemos que poner cuidado. Ahora, el asunto aquí es claro. Adoraban a los Baales. Y hay veces que esto sucede. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero tal parece que este versículo les fastidia, les molesta. Y dicen: no es cierto, no es relevante, no importa, van a empezar otra vez con lo mismo. Discúlpenme, pero es que la palabra de Dios lo establece. Si en los tiempos de Sansón cometió ese terrible error y le trajo consecuencias muy lamentables, pues es que es así. Dice mi madre que mi abuelo tenía una frase que decía: más jala un cabello de mujer que una yunta de bueyes. O sea, no es fácil. Y a lo mejor usted puede decir: bueno, este tema es para los jóvenes y para los varones. No, es para todos nosotros y me tengo que incluir. Porque tenemos que estar ahí con la ayuda de Dios, tratando de filtrar los pensamientos de Dios para que no se cometan errores que después van a traer consecuencias pero muy lamentables. Ese fue un error terrible. Pero también en el capítulo 14, versículos 8 y 9, si ya lo tienen ahí, y para que participen, les pueden leer el 8 y el 9. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Otro error que cometió es que él se contaminó. Él no podía hacer esto porque él había sido una persona consagrada a Dios. La Biblia dice que él iba a ser un nazareo, no nazareno, nazareo. Es decir, él tenía que cumplir con ciertos no requisitos, sino mandamientos de Dios. Por ejemplo, si regresamos ahí en el capítulo 13, dice aquí el versículo 5: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja, uno de ellos, no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 7: y me dijo: he aquí que tú concebirás, darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y era la misma instrucción para él, pero aquí él se contaminó. No debió haber, la ley prohibía que una persona manipulara y se contaminara con un cadáver, y él lo hizo. Fue en contra de Dios. La Biblia dice que además de esto mató a 30 filisteos. Los mató cuando descubrieron su enigma por causa de la novia que ahí menciona la escritura. No puedes encontrar y saborear algo dulce en un cadáver. Y sabes que hay veces que suceden estas cosas. Pensamos que lo más agradable está en algo que está muerto. El enemigo es muy astuto y siempre va a presentar las cosas de una manera muy apetitosa. Dice la Biblia que el diablo se disfraza como ángel de luz para que caigan en la trampa muchos de los cristianos y entonces sean devorados por el mismo Satanás de alguna forma, haciendo mella en sus convicciones y de alguna manera entorpeciendo su crecimiento y su desarrollo espiritual. No debió contaminarse, así como aquellos jóvenes que decidieron no contaminarse, no comer de la porción que comía el rey, decidieron no contaminarse. Y es lo mismo nosotros también, hermanos. La Biblia nos manda a no contaminarnos.
Y con esto no estoy diciendo que pongamos ahí cuidado y digamos, ay, yo tengo unas alitas y una aureola y no me toque. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tenemos un Dios 3 veces santo, nosotros tenemos que ser santos también en toda nuestra manera de vivir. El sacerdote en el libro de Levíticos, cuando entraba al lugar santísimo para ofrecer sacrificios por sus pecados y por los del pueblo, una vez al año, él tenía que santificarse a sí mismo, purificarse y lavarse, porque si no lo hacía, lo que tocara entonces lo iba a contaminar. Y saben, nosotros también, si no estamos bien delante del Señor, lo que hagamos y toquemos lo vamos a contaminar. Esto es a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, todo lo que hagamos lo vamos a contaminar. Cuando hay una mala relación con Dios, decía el hermano Daniel Balcázar, que está con Cristo, si hay una mala relación con Dios, hay mala relación con mi esposa, con mi esposo y con los hijos y en el trabajo, porque hay mala relación con Dios. Pero hay buena relación con Dios, hay buena relación con los demás. Y tal vez ese sea un problema que nos está afectando a muchos, la contaminación. Otro error, en el 14, versículo 10, dice: vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Participó en banquete de los filisteos. Dice la palabra de Dios que el ángel le prohibió que no tomara nada que proceda de la vid y que ni comiera cosa inmunda. Qué triste es cuando no tomamos en cuenta esto. A veces participamos en banquetes de donde no deberíamos de estar. ¿Sí? Ese fue un error tremendo, participar en banquetes de los filisteos. Dice, porque así lo hacían los demás, así lo hacían los jóvenes. Y saben que nuestros jóvenes hoy en día están teniendo muchos peligros más latentes tal vez que antes que usted y yo. Sí, y en ese contexto quiero decirles algo, que tenemos un serio problema en las redes sociales. Las redes sociales son redes sociales, por favor. Todo se sabe ahí. Primeramente, a Dios no lo podemos engañar. Segundo lugar, ahí están las mismas redes sociales. Y antes no teníamos redes sociales, y créanme que no había tantos problemas como hoy en día hay. Hay personas, hay jóvenes que no duermen si no tienen su celular. Y esto lo vamos transmitiendo. ¿Qué será de aquí a 10 años más en cuestión de tecnología? Sí ha evolucionado mucho, pero vean cómo nos ha apartado. Hay veces que en los hogares, en lugar de estar dialogando como se debe, están todos con el celular. Ya ni se prestan atención, ya no vemos los detalles que son importantes. Tengamos mucho cuidado. Esos errores cuestan mucho. Sansón se equivocó. Otro error, en el capítulo 16, versículo 1, dice: fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Él cometió pecado de impureza, se acostó con una mujer de una mala conducta. Saben que estamos viviendo tiempos aceleradamente terribles en cuestión de la moral. Ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles que nos llevaría mucho tiempo estar hablando de estas cosas, pero creo que ustedes no me dejarán mentir, porque el constante de las noticias son cosas como estas. Hay quien a lo bueno llaman malo y viceversa. Ahorita estamos desbocando muchas cosas de este tipo, y luego vienen las consecuencias. Es terrible todo lo que está sucediendo. ¿Saben? Quiero hacer un paréntesis y por favor no quiero que se entienda mal. Cuando he mencionado movimientos feministas, he mencionado las acciones, las actitudes y los pensamientos que por ahí circulan de una persona que se llama feminista. ¿Sí? Un pensamiento no a las instituciones. Hay algunas instituciones que pueden ayudar, que sí ayudan, tienen sus intereses, ¿por qué no decirlos? Y que sí de repente sí ayudan. Hasta Cáritas te puede ayudar. ¿Sabía usted eso? A mi hermana la ayudó mucho tiempo Cáritas de Monterrey.
para pagarle sus estudios. Sí hay instituciones que te pueden ayudar, no lo digo que sea, pero estoy hablando de los pensamientos. Un feminista dice, yo puedo andar desnuda en la calle y los que piensan mal son los otros. Esos son los pensamientos. O yo puedo abortar porque es mi cuerpo. Discúlpame, pero si tú eres cristiana, la Biblia dice que el cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a Dios. Y la mujer debe de vestir decorosamente. ¿Qué tan difícil es entender este panorama? Me ha tocado ver a mí camionetas cerrando a jovencitas para tratar de llevárselas. No estoy mintiendo. Tengamos mucho cuidado. Pero por ahí las corrientes de este mundo tienen mayor peso a veces que la palabra de Dios. Y no porque la palabra de Dios no tenga poder, es porque nosotros decidimos mal y cometemos errores. Otro error, el versículo 15 del mismo capítulo, dice la palabra de Dios. Y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Se enamoró de Dalila, una mujer filistea que odiaba al pueblo de Dios. Qué tristeza es que hay veces que los muchachos quieren servir a Dios y ahí están, pero de repente sucede algo y ese algo los hace apartarse de las cosas del Señor. Ese potencial que tenían para servir, para entregarse al Señor, se va desmenuzando poco a poco, porque sencillamente a veces tiene más poder un cabello de mujer. Y no digo faltando el respeto a la mujer, digo que se equivocan olvidándose de Dios y apartándose del que todo lo puede. ¿Sí? Se enamoró. ¿Y saben que el enamoramiento es así? Así, así y así. Es muy diferente al amor. El amor es una decisión, mientras que el enamoramiento es así y así, porque está basado en las emociones únicamente. Hay veces que los jóvenes le dicen a las mujeres cosas como, por ti soy capaz de bajarte las estrellas y el sol. A eso se le llama una hipérbole. Exageran las cosas y la pregunta es, ¿cuándo le vas a bajar una estrella? Y la muchacha, oh, sí, es capaz de hacerlo por mí. Eso es mentira. Eso es mentira. Tengamos cuidado, él se equivocó. Otro error, el versículo 18 dice ahí, me ayudan a leerlo por favor. Viendo que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano dinero. Sería muy bueno, hermanas, hermanos, que por favor, en el amor de Cristo, llegaran ustedes a sus casas y leyesen todo el contexto de la historia de este varón llamado Sansón. Y si pudieron ahí anotar, qué bueno. Y si no, vuelvan a ver la transmisión para que hagan algunos apuntes, porque tal vez muy rápido. Pero ahí otro error es que él cambió el ministerio de juez y de libertador por el amor ficticio, nuevamente. Cambió el ministerio. ¿Saben que muchas personas cambian lo mejor por lo peor? ¿Sí? Cambian el servir a Dios para servir a lo que no es Dios. Y Sansón se equivocó, cambió su posición. Cuando dice la palabra de Dios que él había sido consagrado a Jehová. Padres, los hijos son de Jehová y deben de ser consagrados a Jehová y deben de caminar en sus estatutos, deben de caminar en sus ordenanzas para que al fin un día ellos puedan glorificar y honrar a Dios con sus propias vidas y que puedan transmitir eso a las siguientes generaciones y esas a sus otras generaciones, para que de esa manera tengan en mente que tenemos un solo Dios al cual merecemos servirle con integridad. Pero esto se está acabando
¿Por qué? Porque hay errores que se están pagando. ¿Saben por qué muchos no vienen a la iglesia en algunas ocasiones? Porque los hijos ya no quieren asistir. Es la verdad. Y los padres dicen, ok, lo que diga mi hijo, lo que diga mi hija. Y eso es un terrible error. Porque si aún están bajo nuestro techo, tenemos que poner la autoridad que Dios nos ha dado. No te quites autoridad, varón, no te quites autoridad, mujer. Porque entonces vas a ver las consecuencias. Y allá van a andar en el mundo y van a ser maltratados y van a ser golpeados y vas a sufrir, vas a comer ese pan de dolores. Es terrible, pero es muy probable que muchos cristianos, muchos jóvenes estén practicando ya las relaciones sexuales sin ningún problema. No pasa nada, dicen las noticias, las comerciales, cuídate y esto, y empiezan. Y esos son peligros de Satanás. Otro error. Versículo 20, y es el último. 16, 20. ¿Qué dice? Y le dijo Sansón los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este error, Sansón pensó que Dios aún estaba con él. Recordemos que no era el cabello el que le daba la fuerza, sino era el mismísimo Dios que le daba la fuerza. Versículo 22 dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Para esto lo apresaron y le sacaron sus 2 ojos y empezó a sufrir calamidad, burlas, escarnios, y el cabello de él empezó a salir. Después de todos estos errores hubo consecuencias que no midió en su momento. Se olvidó de Jehová, se olvidó de sus planes, se olvidó de sus propósitos, se olvidó de quién le daba todas las cosas. Aún la fuerza misma venía de Jehová. Y entonces padeció las burlas de todos sus enemigos. Y dice la palabra de Dios que lo mandaron a hablar para que todavía los divirtiera un poquito. Aquel que los asolaba, aquel que con una quijada mató a 1000 hombres de los filisteos y era su enemigo acérrimo, y ahora tráiganlo para que nos divierta, ciego, golpeado, escarnecido. Y así llegó. Pero el cabello de Sansón empezó a crecer. En el capítulo 16 vemos que como Sansón le dijo a ese joven, acércame, dependía de otros ahora, acércame y hazme palpar las columnas, por favor. Ahí fue donde le estaba cayendo, digámoslo así, el 20 como a veces, de todos sus errores, pero ya había consecuencias. Demos gracias al Señor que tenemos un Dios fiel en sus atributos. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Sin embargo, había ya consecuencias. Y entonces Sansón le dice, ponme ahí a las columnas. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón. Y luego le habla al joven, y la casa estaba llena de hombres y de mujeres y de los principales. Había una cantidad mayor todavía, y dice la palabra de Dios, versículo 28, y casi terminamos. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Recapacitó al final del día, pero hubo consecuencias. Y aún en la abundante misericordia, Dios le concedió esa fuerza, porque Dios nunca se olvida de sus promesas. Tal vez nosotros sí nos olvidamos, pero Dios nunca se olvida de sus promesas.
Y en ese momento dice la palabra de Dios que tomó Sansón esas columnas del medio sobre las que descansaba la casa, echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. A Dios no se le escapa nada. Todo lo que Sansón hizo, lo hizo por la fuerza de Jehová. Pero en su peregrinar como juez, como líder, cometió muchos errores. Y estos errores están aquí para que nosotros tengamos cuidado y evitemos cada uno de ellos. Hermanas, hermanos, Dios nos tiene aquí con un propósito. Y ese propósito va a seguir adelante. Pero no te desvíes de ese propósito, porque entonces vendrá calamidad a tu vida. Mantente firme, toma el arado, tómalo con fuerza, y verás que Dios no se equivoca. Algunos tal vez ya no quieren asistir los miércoles. Es más, me aseguro que nadie. ¿Cuántos ven la transmisión ahorita? Pocos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Se están apartando de lo más importante que es nuestro Dios. Sí, es cierto, algunos trabajan y eso lo entendemos, pero quiero decirles que tenemos que avanzar en las cosas del Señor y no cometer esos errores, porque si no vamos a estar después comiendo pan de dolores. Hay cuatro conectados. Hermanas, hermanos, pidámosle al Señor sabiduría y fuerza para seguir adelante y seguir peleando la buena batalla. Dios les bendiga.